el tema Netanyahu y con todos los países está complejo el problema de Israel. Al cumplirse el primer año de la gran guerra que ahorita tiene literalmente consternado, atormentado al mundo, pues también preocupa a toda la comunidad. ¿Qué dice el siguiente informe sobre Macron y Netanyahu, las duras críticas que hay entre parte y parte? Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, le manda un mensaje claritico, frentero, sin cortapisas, sin dobleces, sin medias tintas, a Macron, el presidente de Francia, Emmanuel Macron. El video es claro, muy fácil de entender y vamos a verlo, pero hago algunos apuntes al respecto. Ojalá los presidentes del mundo entero tuvieran la valentía, las tuvieran tan bien puestas como este señor, Benjamín Netanyahu, porque él tiene clarísimo que el terrorismo se derrota combatiéndolo, de raíz, acabando a los Hezbollah, a los Hamas, a los ELNs, a los FARC, a todos ellos. Así se acaba el terrorismo. Y miren lo que les dice este señor, lo que le dice a Emmanuel Macron, el señor Netanyahu, le dice, claro, Israel ahorita tiene 7 frentes de guerra, 7 lugares geográficos y está Israel firme, parado en la raya, sin apoyo internacional, incluso Estados Unidos lo apoya, pero a veces sí, a veces no. Y él le dice a Macron, con su apoyo o sin su apoyo vamos a derrotar al terrorismo en el mundo porque están poniendo estos bandidos en peligro no solo a Israel, sino a la humanidad en general, ¿sí? Y ahora estos señores, porque Macron está pidiendo un embargo internacional de armas contra Israel, hágame el favor. Entonces él le dice, en vez de pedir este embargo, ¿por qué no piden ustedes también que esos terroristas allá metidos en el Líbano, los terroristas metidos en Palestina, ¿por qué no se les embarga también sus cuentas bancarias, sus armas, el flujo de terrorismo que viene desde Irán o desde Irak o desde Siria? ¿O por qué no embargan a Irán? Macron, esta es un pedido clarísimo del primer ministro israelí al señor Macron. ¿Por qué? Porque es clarísimo. El problema no lo vean solamente de Israel luchando contra Siria o contra Irak o contra Irán o contra Yemen. No, es un problema mundial, realmente lo es. Veamos a el valiente y respetado primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu. I have a message for President Macron. Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah, the most heavily armed terror organization in the world, which was planning an even greater massacre than October 7th on our northern border, and that has rocketed Israeli towns and cities for nearly a year. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. We're fighting against terrorists in Judea and Samaria who are trying to murder civilians in the heart of our cities. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. As Israel fights the forces of barbarism led by Iran, all civilized countries should be standing firmly by Israel's side. Yet President Macron and some other Western leaders are now calling for an arms embargo against Israel. Shame on them. Is Iran imposing an arms embargo on Hezbollah, on the Houthis, on Hamas, and on its other proxies? Of course not. The axis of terror stands together. But countries who supposedly oppose this terror axis call for an arms embargo on Israel. What a disgrace. Well, let me tell you this. Israel will win with or without their support. But their shame will continue long after the war is won. For in defending ourselves against this barbarism, Israel is defending civilizations against those who seek to impose a dark age of fanaticism on all of us. Rest assured, Israel will fight until the battle is won, for our sake
and for the sake of the peace and security of the entire world.